Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes. Welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us, as well as a blessing to be with you. Amados, antes que comenzamos, nada más tengo algunos anuncios. Así que hoy tendremos escuela dominical. Y si no pueden quedarse por este tiempo, siempre subo los videos en YouTube para que lo puedan escucharlo entre semana, para aprender lo que estamos leyendo en este libro, Una iglesia bien ordenada. Este libro es como una introducción acerca de la doctrina de la iglesia. Y hoy en este capítulo, el capítulo que nos toca hoy, es una iglesia que se arrepiente, ¿verdad? La importancia del arrepentimiento y la disciplina, ¿verdad? Que a veces es muy necesario, ¿verdad? En la iglesia, en la vida de la iglesia. El capítulo 11 es una explicación del proceso de la disciplina. Y también, claro, que los sábados los niños mayores tienen su clase de catecismo con el estudiante del seminario Jacob London los sábados a las 10 de la mañana. Okay. So beloved, just a few announcements before we officially begin with the call to worship. We do have a Sunday school, and also on Saturdays at 10 with Jacob London. He does also teach the older Covenant Youth Sunday schools on Saturdays at 10. And today we have it after service, so we're slowly working our way through this book. We have copies of it in English and in Spanish, written by two URC ministers, William Bokenstein and Daniel Hyde, Well-Ordered Church, which is an introduction to the doctrine of the church. And we get to the 11th chapter that deals with church discipline and the process of church discipline. Okay. Así que son todos anuncios que tengo, amados. Ya podemos comenzar con el llamamiento a la adoración, que viene del Salmo 95, los versículos 1 y 2. So, beloved in the Lord Jesus, we begin officially with our call to worship, Psalm 95, verse 1 and verse 2. Psalm 95, el Salmo 95. Aquí leemos, amados. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Amén y amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar un himno muy famoso, Sublime Gracia, el número 85. And now, beloved, we will remain standing as we sing a very famous hymn, Amazing Grace. Sublime Gracia, número 85. Gracia del Señor, que
Amén. Ahora, amados en Cristo Jesús, durante este tiempo leemos la ley de Dios y vamos a enfocar nuestra atención en Éxodo 20, el versículo 15. Éxodo 20, el versículo 15, donde leemos el octavo mandamiento. Beloved, during this time in our service, we turn to the reading of God's law. So please turn with me to Exodus 20, verse 15. Exodus 20, verse 15, where we pay special attention to the eighth commandment. Así que, amados, aquí leemos el octavo mandamiento en Éxodo 20, el versículo 15. Aquí leemos, amados, dos palabras. No hurtarás. Y para ayudarnos a entender el significado de este mandamiento, aquí les leo una explicación del Catecismo de Heidelberg, la pregunta y respuesta 110 y también 111. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Respuesta: Dios prohíbe no solamente el robo y la estafa, que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve como robo también todas las malvadas trampas y artefactos por los cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, úrsula o por medio de cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. La pregunta 111. ¿Pero qué te ordena Dios en este mandamiento? Respuesta: que yo promueva el bien de mi prójimo, donde y siempre que pueda, y que lo trate como quisiera que otros me traten a mí, y que trabaje fielmente para que pueda ayudar a los pobres en sus necesidades. Así que, amados, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, el trabajo, y también es muy importante, ¿verdad?, pensar de lo que necesitamos nosotros, y también tal vez si tenemos oportunidad ayudar a nuestro prójimo que también tiene necesidades. Y sabemos, amados, que si cuando queremos ayudar a los demás, ¿verdad?, por eso en la iglesia tenemos el ministerio de los diáconos, porque los diáconos ayudan ¿verdad?, a las personas, especialmente los miembros con necesidades, y cuando hay una necesidad dentro de la iglesia, ahí están los diáconos para ¿verdad?, tener una reunión con nosotros cuando hay una necesidad, y también ofrecer oraciones y también apoyo, ¿verdad? Y así que, amados, nosotros como familia de Dios queremos ayudar a las personas con necesidades, y también así debemos pensar nosotros. Pero, amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con esta ley del Señor perfectamente? Ninguno de nosotros hemos cumplido esta ley perfectamente, pero gracias a Dios que Cristo sí lo cumplió perfectamente en su vida y en su ministerio. Y quiero leer un poquito acerca de eso, amados, porque aquí, ¿verdad?, significa cómo nosotros debemos pensar de nuestra salvación, y podemos entenderlo de varias maneras. Y otra explicación del Evangelio se encuentra en 1 Corintios 6, el versículo 20. 1 Corintios 6, el versículo 20. Beloved, as we are convicted of the fact that we have not kept God's law perfectly, but we have fallen short of the glory of God, and we are in daily need of His grace and His mercy and forgiveness, we rejoice in Christ our Savior. And one verse which I want to highlight this afternoon, which is a beautiful and short explanation of the gospel and how to understand the gospel, is 1 Corinthians 6, verse 20, 1 Corinthians chapter 6, verse 20, the last verse in chapter 6. Here, please read this beautiful and succinct and concise explanation of the gospel. Aquí leemos, amados, 1 Corintios 6, el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que podemos decir, hermanos, que cuando pensamos en nuestra vida, ¿verdad? En esta vida, en la vida que viene, nosotros pertenecemos a Dios, ¿verdad? Dios es nuestro dueño, podemos decir. Él nos compró y Cristo nos compró, nos redimió, es decir, nos compró con su sangre. Y nosotros pertenecemos a Cristo en esta vida y en la vida que viene, ¿verdad? Así que nosotros estamos bajo su cuidado, hemos obtenido la salvación por medio de Cristo, pertenecemos a Él y queremos glorificar a Dios, glorificar a Cristo, ¿verdad? En esta vida, en la vida que viene, en este cuerpo que nos ha dado, en este cuerpo que tenemos, queremos glorificar al Señor en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, para expresar nuestro agradecimiento por esta gran salvación. And so, beloved, here we're reminded once again that we have been bought with a price, and we are to glorify God in our bodies. And so we realize that, praise God, that we do not belong to our own, but we belong to our precious Savior Jesus in this life and in the life to come. We belong to Him body and soul, in life and in death, and we wish to glorify Him with all of our thoughts, with all of our words, with all of our actions, as a way to express our gratitude, our thanksgiving, our thankfulness, our gratefulness for His great salvation. And we do so joyfully, and we are rejoiced that we belong to Him. He is ours, and we are His, and we rejoice. Amen. Amen. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Estamos tan agradecidos por el amor de Cristo y como nosotros pertenecemos a Él, igualmente Él pertenece a nosotros. El número 86, Gracia admirable de Dios. Y amados, por favor, pónganse de pie para cantar el otro canto. Will you please stand as we sing our next song? Gracia admirable de Dios.
damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su gran bondad. Y sí, amados, nada más quiero mencionar algunas peticiones. Yo sé que durante este tiempo es cuando compartimos nuestras peticiones para nosotros mismos, o si no, si hay familia, un pariente o ser querido, ¿verdad?, que no está bien de salud, claro que queremos saber nosotros. Y también quiero mencionar nada más algunas noticias acerca de una hermana, ¿verdad?, que no estaba bien de salud, pero por la gracia de Dios sí está mejorando. Así que gracias al Señor. Amados, yo sé que ya he mencionado en otras ocasiones, en otros domingos, acerca de Alma Martínez, que estaba en cuidado intensivo, y gracias a Dios ya salió del cuidado intensivo, sí está mejorando, y está mejorando, está bien. Dios mediante, hoy o mañana le voy a llamar a ver cómo está ella, pero sí está mejorando. Y también hay otra hermana que, ¿verdad?, apenas tuvo cirugía, y sí también está recuperando ella. Delia Dilbeck está recuperando de su cirugía, así que también damos gracias a Dios por eso también. Y también, amados, hay una hermana, no conocen a ella, pero yo cuando estuve en California, ahí le conocí. Ella va a una iglesia reformada en el sur de California, y me escribió el otro día que su padre tiene cáncer. Se llama la hermana Elena Velasco, y su papá tiene cáncer, y quería saber si hay algunos recursos, ¿verdad?, para que pueda leer a su papá en español, ¿verdad?, para que pueda ofrecerle palabras de aliento, ¿verdad? Y mencioné algunos recursos. Espero que sea una bendición para ella y también para su papá. Y también pensamos de las personas en ciertos estados a donde sí, ¿verdad?, están pasando por pruebas y tribulaciones. Pensamos de, ¿verdad?, el huracán que ocurrió, y pensamos en los residentes de Louisiana, por ejemplo, y otros estados a donde perdieron sus casas o sus negocios o sus iglesias, y vamos a pensar también de ellos también. So beloved, before we share any other prayer requests, I just wanted to give a few updates on people we've been praying for. One of our shut-in widows, Alma Martinez, who has COVID as well as pneumonia. She was in ICU, but praise God, she is out of ICU, and so we're thankful that she is making progress slowly but surely. And she's, I believe, 82 years old, so thankful for the Lord's healing for Alma Martinez. And also, there's another dear sister in the Lord who's also was recently in the hospital, and Delia Dilbeck, wife of Tim Dilbeck. So Delia had a hip surgery, and so we're praying for her. I think so she's still doing well, recovering at home, still experiencing soreness. That's definitely understandable, but definitely pray that for a full recovery for Delia Dilbeck. And also, I received an email from a dear sister in the Lord who goes to High Desert URC in Southern California. Her name is Elena Velasco. Her father has cancer and will be in hospice, and so definitely she wanted some Spanish materials for her father that would be an encouragement, and so refer to her to some Spanish Reform materials, and pray that it would be a great blessing, and lift up them as well. And obviously, as we follow the news, we know there's been a lot of natural disasters, so our thoughts and prayers are with those who have suffered in the recent hurricane. I think especially of the residents of Louisiana, as well as in other states that have been dealing with a lot of natural disasters, and pray for the Lord's mercy upon them, for shelter, medical attention, for their daily bread, for basic necessities, and pray that the Lord would watch over them
care for them as they go through this trial. Okay? Así que, amados, no sé si hay otras peticiones que quieren compartir, y claro que si quieren hoy lo pueden compartir o entre semanas, o si no hay otras peticiones, espero que están bien de salud, ¿verdad? Pensamos de todos ustedes con mucho amor y cariño, y si hay alguna petición me puede avisar, ¿verdad? En este momento o entre semana, ¿ok? Pero siempre estamos pensando de ustedes, ¿ok? Está bien. Pues aquí les voy a nada más indicar, como siempre, que al fin de la oración familiar vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So when we come to the end of the congregational prayer, we will say all together the words of the Lord's Prayer, italicized right in the middle of the order of service. So we'll say the Lord's Prayer together, which we refer to in Spanish as El Padre Nuestro. Father Nuestro, our, so our Father who art in heaven. Okay, so, así que, amados, vamos a ofrecer una oración a nuestro Dios Padre Celestial que está en los cielos, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y en el nombre de Cristo, nuestro sumo sacerdote y abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. So let us pray, beloved, to our Heavenly Father, and we rejoice that we can call him Abba, Father, and we come to him in the name of Christ Jesus, his Son, our great mediator, our great advocate, our great intercessor, with the help of the Holy Spirit. The Holy Spirit who helps us grow in our prayer life, who's also the great comforter. And so let us offer a prayer, our congregational prayer to the Lord, and let us pray at this time. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tú eres nuestro Padre. Sabemos que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hijos de tu reino, hijos de la familia de Dios, Señor, y te damos gracias por esta bendición, que pertenecemos a tu familia espiritual y que somos miembros de la familia de Dios. Y gracias, Señor, por esta gran bendición. Y, Señor, también pensamos de nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús aquí, Señor, y también en otros lugares, Señor. Oremos, Señor, especialmente por nuestros hijos y por los padres y todos los que trabajan en las escuelas durante el año escolar. Sí, Señor, pedimos por la salud de todos ellos, Señor, y la ayuda de nuestros hijos con sus estudios, y glorificar tu santo nombre en su trabajo, en sus estudios, en la escuela y también en la casa, en su trabajo. Señor, te damos gracias que Alma Martínez está mejorando, que ya salió del cuidado intensivo, y te damos gracias, Señor, que sí está progresando. Señor, también pedimos por la salud de su hijo Jaime, que también tiene COVID. Y, Señor, también oremos por la salud de María de la Luz, la Madre de la Cruz, y sí pedimos, Señor, por tu protección sobre ella, y el tratamiento que está recibiendo, y también el medicamento que está recibiendo. Y también pedimos por toda la familia Cruz que están aquí, Señor, aquí en los Estados Unidos, y también que están en México. También oremos, Señor, por nuestra hermana en Cristo Jesús, Delia Dilbeck, que está recuperando de su cirugía. Señor, te damos gracias que se encuentra en casa, y pedimos, Señor, por la sanación y la curación de la hermana Delia, y también, Señor, también con su esposo Tim Dilbeck. Oremos, Señor, por la familia Serafín, que la madre de Armando falleció el 25 de agosto, y también oremos, Señor, por la salud de María Salgado. Señor, te damos gracias, Señor, por la familia Serafín, y también pedimos por tu misericordia sobre todos ellos. Señor, oremos por el ministerio del reverendo Valentín Alpuche, especialmente la familia Tamayo, que está visitando la iglesia y que quieren aprender más sobre la enseñanza cristiana, la enseñanza reformada, Señor. Y, Señor, también esté con nuestro hermano y su familia y su ministerio. También, Señor, oremos por el ministerio del reverendo Rubén Zartman, el pastor de la iglesia reformada
Ebenezer Reformed Church en Shafter, California. Señor, esté con él y su esposa Heidi, y sí pedimos por la salud de ellos, su bienestar y a tus bendiciones, Señor, sobre su ministerio. Señor, también pensamos de nuestro querido hermano Arnold Laver, que está en Richmond, Virginia. Señor, gracias que él está dirigiendo un ministerio hispano y ahí se está adaptando en su nuevo hogar y su nueva iglesia, su nueva ciudad. Y Señor, también pedimos por todos ellos, por Arnold y su esposa Jessie y sus 3 hijos que ya comenzaron el año escolar, y pensamos de todos ellos, Señor. Señor, también oremos por Santiago y Dana Stafford, que Santiago está tomando sus exámenes para ser un pastor, y gracias que nos ha dado a él mucho éxito en sus exámenes para ser un pastor. Y Señor, ayúdale en Springfield, Ohio, donde él está trabajando por un ministerio hispano, y te damos gracias por nuestro hermano y también su esposa, y tus bendiciones sobre el entrenamiento que ya recibió hace poco tiempo. También, Señor, oremos por la salud de Junior, el hijo de Adel Flores, y los tratamientos que está recibiendo. Esté con él, Señor, y toda la familia, Adel y toda la familia, Señor. Así pedimos por tus bendiciones sobre todos ellos. También, Señor, oremos por la salvación del padre de Elena Velasco, que su padre tiene cáncer, que Elena pertenece a una iglesia reformada, High Desert URC, en el sur de California. Señor, sí pedimos, Señor, por el bienestar de su papá, físicamente, espiritualmente, sobre todo, Señor, la salvación de su papá, que ahorita tiene cáncer. Y Señor, oremos por la salvación de él, Señor, y también de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Señor, pensamos en la salvación de nuestros hijos, y Señor, cómo pedimos por el avance de tu reino en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en esta área, Señor, aquí en los Estados Unidos y también en México, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Señor. Y también, Señor, oremos por los residentes que han sufrido bastante esta semana pasada, especialmente que sea en Louisiana, o Nueva Jersey, o Nueva York, o en Maryland. Señor, pensamos de todos ellos que tal vez perdieron su casa o su negocio, su iglesia, o algo pasó, Señor. Esté con ellos especialmente en este tiempo, Señor. Y también pensamos en nuestros queridos hermanos en otros países, especialmente en Afganistán, Señor, donde hay mucha violencia y persecución contra los cristianos. Señor, también pedimos por tu protección sobre nuestros queridos hermanos en Cristo en Afganistán y en otros países muy, muy peligrosos. Y Señor, gracias, Señor, por la bendición que estamos aquí para ofrecerte culto. Y Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto antes de escuchar el sermón de hoy, el número 100, del alba al despuntar. So, beloved, before we hear this afternoon's sermon on Acts 7, we shall stand once again to sing. So will you please stand as we sing our next song.
Ahora vamos a leer Hechos capítulo 7, los versículos 1 a 8 del capítulo 7. Aquí vamos a aprender, ¿verdad?, acerca de la defensa que dio, ¿verdad?, Esteban delante del concilio judío, porque Esteban estaba sufriendo persecución y él estaba defendiendo el cristianismo ante los líderes del concilio judío, y ahí estaba explicando el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a los judíos, porque no entendieron bien, ¿verdad?, la obra de Cristo, ni entendieron bien la obra de Dios o el templo, ni las leyes mosaicas. Así que Esteban le estaba explicando la historia del Antiguo Testamento, y comenzó con el pacto de Dios con Abraham, y comenzó hablando de la vida de Abraham. Así que aquí leemos la explicación que dio Esteban explicando el pacto de Dios con Abraham. Beloved, I invite you to turn with me to the reading of our sermon passage this afternoon, Acts chapter 7, verse 1 through verse 8. We are learning about the trial that Stephen, who was one of the original deacons, in which he was explaining and defending Christianity before the Jewish council, before the Sanhedrin. And in many ways, he was giving an overview of Old Testament history and how all the Old Testament points to Christ. And so he was affirming his faith in God. He was affirming his understanding of the temple, his understanding of Moses, his understanding of the Abrahamic covenant. And so he was explaining and giving a Christocentric explanation of the Old Testament in many ways. And so please turn with me as we read Stephen's very famous and important defense of the faith before the Jewish Sanhedrin in Acts chapter 7,
verse 1 through verse 8. This is only the beginning of that defense. So we will take it a part at a time. So here we read the inspired words of the Lord. Aquí leemos las palabras de Dios, amados. Aquí leemos. Hechos capítulo 7, los versículos 1 a 8. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿y esto así? ¿Esto es así? Y él dijo, Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que moarse en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amados, la palabra de Dios. Ahora vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender el pacto de Dios con Abraham y qué significa eso. And so, beloved, let us call upon the name of the Lord once again, asking for the illumination of the Holy Spirit to help us understand the Abrahamic covenant and Stephen's explanation of it as he was defending Christianity and referring to the Old Testament. And so, beloved, let us call upon the Lord to not only understand our passage in its context, but also to apply it to our lives and to the life of our church. So let us pray. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por tu pacto con Abraham. Ya tiene hace muchos siglos. Y, Señor, ayúdanos a entender el significado de este pacto con Abraham y las promesas a Abraham. Y, Señor, te damos gracias que por tu gracia solamente nosotros como cristianos somos los hijos espirituales de Abraham. Porque nosotros como Abraham confiamos en Cristo, confiamos en el Mesías. Y, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Y ayúdanos con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, a entender nuestro pasaje de hoy en su contexto. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, nuestras vidas están llenas de diferentes tipos de relaciones. Nuestras relaciones con nuestra familia o con nuestros amigos, o tal vez con nuestros compañeros del trabajo o nuestros compañeros de la escuela, ¿verdad? O también posiblemente nuestros vecinos. Nosotros, ¿verdad? Tenemos varias relaciones. Las relaciones a menudo se guían por un pacto. Y un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Un pacto implica promesas y obligaciones. Y así que a veces hay una ceremonia para conmemorar el establecimiento de un pacto. Y por ejemplo, la relación entre Dios y su pueblo se rige por un pacto. ¿Cómo podemos entender nuestra relación con Dios? Como nosotros somos miembros de su pueblo, miembros de su reino, miembros de su iglesia, ¿cómo debemos entender nuestra relación con Dios?
lo entendemos por medio de un pacto, ¿verdad? Porque Dios en este pacto determina los miembros del pacto, las promesas del pacto, las obligaciones del pacto y también las señales del pacto. Y en el Antiguo Testamento aprendemos cómo Dios hizo promesas del pacto a Abraham y sus descendientes. Y en la mayoría de los pactos, ambas partes deben cumplir con ciertas responsabilidades. Así que cuando nosotros estamos involucrados en un pacto, ¿verdad? Siempre hay promesas, obligaciones, tenemos nuestros deberes. Decimos nosotros, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, voy a hacer de mi parte, voy a cumplir con esto. Así funciona un pacto. Pero sabemos si alguien no cumple con sus deberes, habrá consecuencias. Sin embargo, en este pacto con Abraham hay algo muy interesante entre este pacto con Dios y Abraham, con Dios y con Abraham y sus descendientes. Porque en este pacto con Abraham, Dios cumple con todos los requisitos del pacto, con todos, que Dios lo va a hacerlo todo, Dios lo hace todo. Y en Hechos capítulo 7, el discurso de Esteban al concilio judío es una descripción general de la historia del Antiguo Testamento. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Estas palabras, esta defensa de Esteban nos está ayudando a nosotros, ¿verdad? Como ayudó al concilio a entender la historia del Antiguo Testamento, el significado del Antiguo Testamento. Y es muy interesante cómo, ¿verdad? Esteban nos va a ayudar a entender mejor, ¿verdad? La historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo estaba explicando? ¿Por qué Esteban tomó esta oportunidad para explicar el Antiguo Testamento delante de los judíos, delante de los líderes, delante del concilio? Porque los judíos, aunque eran los líderes, aunque eran los expertos, los judíos no solo entendieron mal a Jesús, pero también entendieron mal el templo, las leyes de Moisés, y también mal entendieron ¿verdad? El significado de su propia historia. Y en su discurso Esteban explicó el significado de 5 personajes principales del Antiguo Testamento. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son los personajes más importantes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y que nada más pueden nombrar 5, nada más. Pues en este caso, Esteban, ¿verdad? En este capítulo 7 nos va a explicar el significado de 5 varones del Antiguo Testamento muy importantes: Abraham, José, Moisés, David y Salomón. Esos 5 hombres, ¿verdad? Y va a comenzar primero con Abraham. Y al explicar el Antiguo Testamento, Esteban enfatizó la promesa de redención de Dios. Aquí, en este discurso que va a dar, nos va a explicar el plan de Dios, ¿verdad? Para la salvación de su pueblo. Y también los recipientes de esa salvación, los recipientes de esta redención. Y también Esteban va a explicar no solamente cómo Dios es el autor de la salvación y los recipientes de esa salvación, pero también él nos va a explicar cómo en toda la larga historia de Israel nos damos cuenta de los pecados de Israel del Antiguo Testamento, el patrón de incredulidad y resistencia de Israel. Así que al comienzo de su discurso, a donde nos está explicando la importancia de estos 5 hombres del Antiguo Testamento, primero comenzando con Abraham, ahora nosotros vamos a tomar este tiempo, este día, para explicarles el significado de Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham. Y para entender este pacto, vamos a enfocar nuestra atención en 3 puntos. Así que primero, la tierra prometida. Segundo, los descendientes prometidos. Y tercero, la presencia de Dios.
Así que comenzamos con el primer punto, la tierra prometida. And so, beloved, as we seek to understand the significance and the importance of the Abrahamic covenant, and focusing especially on the promises in the Abrahamic covenant, we will focus our attention this afternoon on 3 points. First, the promised land. Second, the promised descendants. And third, the presence of God. So we begin with our first point, the promised land. Así que el primer punto, la tierra prometida. Ahora, antes de comenzar, ¿verdad?, con el resumen de Esteban, del pacto de Dios, ¿verdad?, con Abraham, vamos a repasar brevemente de la vida de Esteban. Así que la primera pregunta es, ¿quién era Esteban? ¿Por qué este hombre es muy importante en el libro de Hechos? ¿Quién era Esteban? Pues como diácono, Esteban ayudó a cuidar a las viudas y también distribuyó alimentos a los necesitados. Ese era el ministerio de los diáconos. Voy a ayudar y atender a las viudas, ¿verdad?, que perdieron su esposo, les voy a ayudar a ellas, y también voy a ayudar a todas las personas que necesitan su pan de cada día, ¿verdad?, con distribución, ¿verdad?, de alimentos. Ese era su trabajo como diácono. Y también realizó milagros, compartió el Evangelio y con valor y celo en Jerusalén. Y tuvo su ministerio ahí en la iglesia de Jerusalén, ahí en la ciudad de Jerusalén, ahí en el templo de Jerusalén. Y dado que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, los miembros de la sinagoga no pudieron refutar su testimonio del Evangelio. Así que si pueden imaginar, ¿verdad?, el ministerio de Esteban era diácono, ayudó con los alimentos, ayudó y atendió a las viudas, y también, ¿qué más hizo? Él estaba, ¿verdad?, dando testimonio y, ¿verdad?, hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio y también hablando con los judíos acerca de Cristo. Ahora, cuando él estaba defendiendo la fe delante de los judíos no podían decir nada, ¿verdad? No podían resistir sus argumentos, no podían decir nada. Y trágicamente, los oponentes de Esteban lo acusaron falsamente de blasfemar contra Dios, contra el templo, contra las leyes mosaicas, contra Moisés. Y así que como los judíos de las sinagogas no tenían palabras, ¿verdad?, para refutar argumentos de Esteban, ¿qué hacían ellos? Les estaban, ¿verdad?, acusando falsamente de estos pecados. Esteban está hablando contra Dios, Esteban está hablando contra el templo, Esteban está hablando contra Moisés y las leyes del Antiguo Testamento. Acusaciones falsas. Por eso Esteban fue arrestado y llevado ante el concilio judío, y en su discurso ante el concilio judío, Esteban tenía 3 objetivos. Así que aquí está Esteban, ¿verdad?, el diácono, delante de los líderes judíos, defendiendo la fe, defendiendo el cristianismo. Y en su mente él tiene 3 objetivos mientras que está hablando delante de los judíos. 3 objetivos. Primero, quiere defender su inocencia de estas falsas acusaciones. Segundo, quiere explicar la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Y tercero, quiere reprender a los judíos por rechazar a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad?, como el Mesías prometido. Y en este discurso, mientras que Esteban está diciendo, ¿sabe qué? Yo creo en el Dios de Abraham, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y primero comienzas, eso es lo que yo creo con respecto a Abraham. Y ahora nosotros, tal vez la pregunta es, en este punto, es que, ¿por qué Esteban estaba hablando tanto acerca de Abraham, ¿verdad?, al principio? ¿Por qué Esteban estaba muy interesado de explicar a los judíos acerca de Abraham? ¿Quién era Abraham?
Muchos judíos ven a Abraham como el padre de la fe. Si preguntamos a judíos, a ver, ¿quién es el padre de la fe? Si hacemos esa pregunta a los judíos, ¿quién nos va a decir? ¿Qué nombre van a mencionar? Abraham, el fundador de Israel. Y las promesas de Dios a Abraham fueron promesas del pacto hechas a Israel. Y cuando Dios llamó a Abraham, estaba en la ciudad de en Mesopotamia. Estaba en la parte sur de Mesopotamia. Dios envió a Abraham a Canaán. Abraham tomó a su esposa Sara y su padre y su sobrino y sus siervos. Y si quieres aprender más acerca de la vida de Abraham, ustedes pueden leer los capítulos 12 a 25 en el libro de Génesis, si quieren aprender más acerca de la historia de Abraham. En nuestro pasaje de hoy, Esteban se refiere a los eventos claves en la vida de Abraham. Así que en nuestro pasaje de hoy, aquí les leo Hechos 7, los versículos 1 a 4. Acts 7, verse 1 through verse 4. Aquí les leo, amados. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él, Esteban, dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morarse en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Así que, ¿qué hizo Abraham en su vida? Dejó su tierra natal, dejó sus amigos, dejó todo lo que era familiar para obedecer a Dios, ¿verdad? Y tal vez nosotros podemos identificar con eso, ¿verdad? Nosotros nos dejamos, ¿verdad? Familia, ¿verdad? Dejamos amigos, amistades, dejamos nuestro país natal para ir a la tierra prometida, ¿verdad? En este caso, Abraham quiso obedecer a Dios. Dios le mostraría otra tierra, la tierra prometida en Canaán. Y mientras estaba en la ciudad de Harán, el padre de Abraham murió. Y cuando estaba pasando todo esto, ¿verdad? Cuando falleció su papá y cuando dejó su país y cuando él estaba en camino, ¿verdad? Caminando hacia la tierra prometida en Canaán, ¿verdad? Abraham tenía 75 años. Imagínense si nosotros le decimos a un anciano, ¿verdad? De 75 años, pues que Dios te está llamando a ir a otro país, ¿verdad? Pues yo tengo 75 años, ya soy viejito, ¿verdad? Mayor de edad, y ahora Dios me está llamando para hacer esto, ¿verdad? Pero soy tan viejito, sí. Cuando Abraham tenía 75 años, dejó Harán para continuar su viaje a la tierra prometida. Y cuando Abraham finalmente llegó a Canaán, vivió aproximadamente 100 años en la tierra prometida. Y durante la mayor parte de su tiempo ahí, no fue dueño de ninguna propiedad. Aquí leemos acerca de eso en Hechos 7:5, Acts 7, verse 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, ¿verdad? Un pie, nada más un pedacito, ¿verdad? Ni era dueño de un pedacito de propiedad en la tierra de Canaán, ¿verdad? La mayor parte de su tiempo ahí. Vivían en tiendas de campaña, no tenían hogares permanentes, se movían de un lugar a otro, más bien vivieron en diferentes lugares en Canaán, siempre estaban viajando. La única vez que compró Abraham una propiedad dentro de la tierra prometida fue cuando murió su esposa Sara y compró la cueva de Macpela, donde sepultó a su esposa Sara, ¿verdad? Pero casi todo el tiempo,
¿verdad? Aquí estamos por un tiempo, después nos cambiamos, ahora estamos aquí por un tiempo, nos cambiamos otra vez, ahora estamos por allá o por acá, siempre, ¿verdad? Siempre cambiando de sitio. Y los descendientes de Abraham seguirían un patrón similar de peregrinaje en una tierra desconocida. La nación de Israel pasó más de 400 años en Egipto antes de regresar a la tierra prometida. Y también nos damos cuenta, ¿verdad?, de los descendientes de Abraham durante el tiempo, ¿verdad?, que los israelitas estaban en Egipto, también pasaron por una experiencia muy, muy parecida. Aquí leemos en Hechos 7:6, Hechos 7:6, Acts 7, verse 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y cuando Moisés era el líder de Israel, Dios juzgó al faraón y al reino de Egipto. Aquí leemos el versículo 7, verse 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y cuando Josué sucedió a Moisés como líder de Israel, los israelitas entraron en la tierra prometida y conquistaron a los habitantes de Canaán. Dividieron la tierra prometida entre las tribus de Israel, y como cristianos, la tierra de Canaán nos señala a un país más grande, la verdadera tierra prometida en el futuro. Hebreos 11, los versículos 8 a 10. Así que nosotros estamos aprendiendo algo interesante, ¿verdad? Es que Abraham, él quiso estar en la tierra prometida. Esa es la tierra prometida en Canaán, ¿verdad? Y ya después los israelitas en Egipto, cuando eran esclavos, quiero estar en la tierra prometida. Y ya durante el tiempo de Josué, por fin hemos conquistado la tierra prometida y estamos en la tierra prometida en Canaán. Pero también nosotros como cristianos entendemos algo, y también los israelitas también sabían algo, que aunque Dios, ¿verdad?, prometió a los israelitas y a Abraham la tierra prometida en Canaán, todavía nos espera un lugar mayor, un lugar mejor, un lugar más grande, un país más grande. Yo sé que cuando hablamos con personas, a veces piensan así, ¿verdad? Pues ahora, mira, ya estamos en los Estados Unidos, ¿verdad? Un país grande, un país, ¿verdad?, con riquezas y trabajo y etcétera, etcétera. Los Estados Unidos es como la tierra prometida. Pero, amados, lo que Dios quiere indicar a ustedes es que todavía hay un país mejor, hay un país mayor, hay un país más grande, mayor, mejor para los creyentes. La verdadera tierra prometida todavía nos espera en el futuro. Y si quieren aprender más de eso, de nuestra herencia que nos espera en el futuro, de un país mejor que nos espera, pueden leer Hebreos 11, los versículos 8 a 10. Ahora, el segundo punto, los descendientes prometidos. And now to our second point, the promised descendants. Ahora, el segundo punto. La segunda promesa que Dios le hizo a Abraham fue la promesa de muchos descendientes. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años y su esposa tenía 65 años. Era una pareja mayor y no tenían hijos. Aquí leemos acerca de Abraham y Sara, ¿verdad? Aquí en el versículo 5, verse 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.
Así que a pesar de su edad, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Imagínense si nosotros somos Abraham y Dios nos dice, Dios nos hace esta promesa que aunque tienes 75 años, vas a ser un padre de una gran nación y tener muchos descendientes. Yo que tengo 75 años, todavía voy a tener hijos. Tendría muchos descendientes, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y los granos de arena en la orilla del mar. Y a medida que pasaban los años y Abraham todavía esperaba su primer hijo, Dios reafirmó su promesa en Génesis 15. En Génesis 15, ahí Dios, ¿verdad?, otra vez prometió a Abraham que vas a tener muchos descendientes, muchísimos, más que las estrellas en el cielo, más todavía, ¿verdad? Y aunque Abraham cuando escuchó esta reafirmación de Dios, Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Ahora cuando escuchó esa promesa, ahora estaba más viejito todavía, más viejito, ¿verdad? Posiblemente ya tenía 85 años, más viejito. Y Dios le dijo otra vez, vas a tener más descendientes, ¿verdad? Muchos descendientes. Y Abraham creyó, aunque tenía 85 años. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En el pasaje de hoy aprendemos sobre el papel de la fe y la importancia de la fe. Cuando escuchamos las promesas de Dios, debemos responder con fe. Por el instrumento de la fe, abrazamos a Cristo y abrazamos todas las promesas del Evangelio, ¿verdad? Cuando escuchamos las promesas de Dios, la promesa del perdón, la promesa de la rectitud, la promesa de la santidad, de la perfección de Cristo, la promesa de la vida eterna, la promesa de una ciudadanía celestial, abrazamos a Cristo y las promesas del Evangelio. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos da el don de la fe. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos da fe cuando escuchamos estas promesas. Aunque Abraham era el patriarca de la fe, no estamos diciendo, ni la Biblia está diciendo, que Abraham era un hombre perfecto, porque nosotros sabemos que solamente Cristo, ¿verdad?, es el hombre perfecto. Nosotros, no. Cristo, sí. A veces, Abraham y su esposa dudaban de las promesas de Dios. Después de 10 años en Canaán, Sara ya no podía esperar más a su hijo prometido. Y Sara, ¿verdad?, exigió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Y después de que Abraham tuvo una relación íntima con Agar, Agar concibió y más tarde nació Ismael. Amados, cuando Abraham y Agar cometieron un pecado con la aprobación de Sara, nosotros entendemos algo, que el pecado no solucionó el problema. De hecho, hizo que la situación empeorara y se complicó más. Así que hay un problema, ¿verdad? ¿O qué es la solución? ¿Pecar más? No. Porque ¿qué va a ser el resultado? Va a empeorar la situación y ser más complicado la situación. En lugar de confiar en el tiempo de Dios, Abraham y Sara tomaron el asunto en sus propias manos. Que Dios nos dé mucha gracia cuando Dios nos pide que esperemos. Yo sé que es algo difícil, súper difícil. Esperar, tener paciencia, es algo muy difícil. Por eso dependemos de Dios. Que Dios nos dé la paciencia para esperar la voluntad de Dios. Y cuando Sara y Abraham tuvieron su propio hijo,
fue después de 25 años de espera. Así que cuando Dios primero prometió a Abraham que vas a tener muchos descendientes, vas a tener un hijo, ¿verdad? ¿Cuántos años tomó, verdad, desde esa promesa, verdad? Y ya al momento cuando nació Isaac, ¿cuántos años? Después de 25 años de espera. Sí es mucho tiempo, ¿verdad? Mucha paciencia, mucha fe para esperar tanto tiempo. Y cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Imagínense si nosotros, ¿verdad? A los 100 años, oh, soy padre otra vez. 100 años. Si alguien me da la noticia, si yo vivo hasta los 100 años, oh, mira, tu hijo apenas nació. Wow, pero tengo 100 años y mi esposa, 90 años. 90. Sara, 90 años cuando nació Isaac. ¿Y sabe lo que significa Isaac? Alguien que se ríe, ¿verdad? Porque ¿cómo reaccionó Sara cuando el año antes que nació Isaac, ¿verdad? Que Dios le prometió que para el otro año, ¿verdad? Vas a dar luz a un hijo. ¿Cómo respondió? Con risa. Y eso es lo que significa el nombre Isaac. Isaac fue el recipiente de las promesas de Dios y la herencia de su padre. Cuando nació Isaac recibió el sacramento de la circuncisión. Así que aquí estamos aprendiendo, amados, acerca de las promesas de Dios. Dios estaba prometiendo a Abraham y sus descendientes la tierra prometida, muchos descendientes. Y ya con respecto a esos descendientes y con respecto a Abraham, el sacramento es el sacramento de la circuncisión. ¿Y qué significa la circuncisión? Pues la circuncisión era la señal y el sello del pacto. La circuncisión tiene diferentes niveles de significado. Tiene a lo menos 3 significados la circuncisión. Primero, significa que Isaac fue el recipiente de las promesas del pacto de Dios. En segundo lugar, la circuncisión significa que Isaac era parte de la comunidad del pacto, de la comunidad de la fe, ¿verdad? Visible. Y en tercer lugar, la circuncisión nos ayuda a comprender el Evangelio. Cuando se corta el prepucio, es una imagen de cómo Dios quita nuestro pecado. Cuando se quita el prepucio, nos ayuda a entender en cierto sentido el Evangelio. Es decir, que también, como se quita eso, también Dios nos quita nuestro pecado. Aquí tengo todos mis pecados. Dios quita mi pecado y Él me da su perfección, su santidad, su rectitud y su justicia. Así que el sacramento de la circuncisión se aplica a todos los varones de la comunidad del pacto en el Antiguo Testamento. Y cuando Isaac empezó su familia, sus hijos, Jacob y Saúl, fueron circuncidados. Y cuando Jacob empezó su familia, sus otros hijos fueron circuncidados. Aquí el versículo 8, verse 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ahora en el Nuevo Testamento ya no circuncidamos a los varones. En el nuevo y mejor pacto inaugurado por Jesús tenemos el sacramento del bautismo. Tenemos el bautismo. Bautizamos a nuestros hijos del pacto. Los verdaderos descendientes espirituales de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, son los que comparten la fe de Abraham. Nosotros podemos decir, según Gálatas 3:7, que nosotros como creyentes en Cristo somos los hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros como Abraham tenemos la misma fe en Cristo.
en el Mesías. No importa si tenemos sangre hebrea corriendo por nuestras venas. Lo que importa es que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Ahora el tercer punto, la presencia de Dios con Abraham. And now to our third point, God's presence, the presence of God with Abraham. Cuando Esteban pronunció su discurso ante el concilio judío, se defendía de estas acusaciones falsas, de estas falsas acusaciones de blasfemia. A lo largo de su discurso, Esteban compartió su conocimiento del Antiguo Testamento. Él estaba diciendo, ¿sabe qué? A estos, Esteban, hablando a los judíos, hablando al concilio judío, él estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo, como ustedes, ¿verdad? Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo en Abraham y las promesas que Dios hizo a Abraham. La tierra prometida, los descendientes prometidos, el sacramento de la circuncisión. Y al volver a contar la vida de Abraham, Esteban hizo un comentario sutil. El Señor estuvo con Abraham durante toda su vida, ya sea en Harán, Egipto, Canaán. Abraham andaba por todos lados, por aquí, por allá, en este lugar, en otro lugar. Siempre estaba moviendo, ¿verdad? Abraham. Pero Abraham disfrutó del compañerismo y la comunión de Dios donde quiera que fuera. Y independientemente de la ubicación de Abraham en el mundo, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y ahora, ¿por qué este punto es tan importante en la defensa de Esteban? ¿Por qué Esteban estaba diciendo al concilio judío, pues Dios estaba con Abraham, ¿verdad? Donde quiera que estaba Abraham, no importaba su sitio o ubicación, ¿verdad? ¿Por qué estaba haciendo este punto? Porque los acusadores de Esteban estaban acusando a Esteban y también a Cristo de atacar el templo de Jerusalén, que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Aunque el templo era muy importante para la adoración del Antiguo Testamento, solo estaba destinado a ser una estructura temporal. Así que, en otras palabras, Esteban estaba diciendo esto a los judíos. Sabe que el templo es importante, pero no tan importante, porque nada más es un edificio temporal. Nada más es un edificio temporal, este templo de Jerusalén. Lo que importa es ofrecer culto a Dios en espíritu y en verdad, y no importa a dónde estamos. No debemos ir a Jerusalén para ofrecer culto a Dios, ofrecerle adoración. No debemos estar en el templo necesariamente de Jerusalén para ofrecer adoración a Dios, sino lo que importa es ofrecerle adoración en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y también le estaba diciendo que lo que importa es que Cristo es el verdadero templo. Ese edificio en Jerusalén es algo temporal. Lo que importa más que ese edificio es que Cristo, gracias a Dios, ya ha venido. Y si tenemos a Cristo, tenemos el templo, el verdadero templo, la presencia de Dios, el Salvador, el Mesías, si tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Independientemente de nuestra ubicación, podemos adorar a Dios, ¿verdad? Siempre lo que hagamos en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Jesucristo, ¿verdad?, le estaba explicando a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4:24. Así que Esteban no fue culpable de blasfemia contra Dios, ni contra el templo, ni contra Abraham, ni contra Moisés, ni contra las leyes. No, al contrario. Esteban sabía que Cristo es el verdadero templo. Jesús, ¿verdad? Si tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios.
tenemos el Mesías, tenemos el Salvador. Jesús es nuestro profeta, sacerdote y rey. Y como nuestro sacerdote, Jesús ofreció su cuerpo como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y como nuestro sumo sacerdote, Jesús siempre está intercediendo por nosotros ante Dios Padre. Abraham, junto con todos los hijos espirituales de Abraham, se regocijan en la salvación de Cristo. Y así que como pueblo de Dios nos regocijamos en la relación, ¿verdad?, del pacto de Dios. Nos regocijamos que tenemos a Cristo. Somos los recipientes de la salvación de Cristo. Ahora somos miembros de un pacto mayor, mejor, el nuevo pacto en Cristo. Y cuando meditamos sobre todo esto, tenemos muchas razones para adorar a Dios con corazones muy agradecidos. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos en Cristo Jesús, que son sí y amén. Que tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios, tenemos la salvación. Señor, tenemos la reconciliación con Dios. Nos espera, Señor, un país mayor, un país celestial. Y por la gracia de Dios, Señor, también tenemos una ciudadanía celestial que nos espera un país mayor y mejor. Señor, te damos gracias que nosotros somos como peregrinos, como Abraham, en esta vida. Siempre andamos por aquí o por allá y a veces pensamos acerca del futuro. Pero gracias, Señor, que tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús, que nos está guiando, ¿verdad?, a los nuevos cielos y la tierra nueva, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por lo que tenemos en Cristo. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Rey, abogado y sumo sacerdote. En el precioso nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora, amados, vamos a dar gracias a Dios por sus promesas y por su pacto, por su presencia. Y amados, por favor, pónganse de pie y vamos a cantar el último canto, el número 108, Dar Gracias y Hoy Cantar. Beloved, will you please stand as we sing to the Lord and give thanks for His covenantal promises and all the promises which are yes and amen in Christ Jesus our Lord. So we'll sing number 108, Give Thanks and Sing.
amados, vamos a concluir nuestro servicio de hoy con la bendición de Dios. Ahora, beloved, we will now conclude our worship service with the parting benediction. Receive now the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.